a ver y desarrollar esta videoconferencia de la segmentación de las contrataciones. ¿Cuál va a ser el contenido de nuestra videoconferencia? Primero vamos a ver los aspectos generales, el plan anual de contrataciones y la segmentación de las contrataciones. El objetivo es aplicar adecuadamente la normativa vigente para la segmentación de las contrataciones. Y aquí hago un breve paréntesis, señores. Por favor, lean, no simplemente hagan lo que otros les dicen que hagan. Yo he visto que muchas entidades están haciendo de manera errónea la segmentación, porque dicen, en otra entidad lo han hecho de esta manera, alguien me ha dicho que es así. No, no se dejen llevar por lo que dicen. Hay una guía muy interesante que es la guía de actuaciones preparatorias en la que inclusive nos dan ejemplos de cómo se debe hacer esta segmentación. Entonces va a ser importante de que nosotros podamos seguir esta guía para hacer nuestras segmentaciones. Vamos a ver los aspectos generales primero. La vigencia de la Ley General de Contrataciones Públicas. Bueno, como toda ley, esta ley también tiene algunas deficiencias, vacíos, y de hecho, ustedes han visto que la ley se ha publicado el 24 de junio del 2024. La publicación del reglamento debió ser todavía en el mes de diciembre, aproximadamente el 20 o 21 de diciembre. Sin embargo, recién se publicó el reglamento el 22 de enero del 2025 y entró en vigencia el 22 de abril del 2025. Y digo, entró en vigencia como tal para lo que son las compras públicas. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas situaciones que ya entraron en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, como por ejemplo las disposiciones complementarias en las que establecen el tiempo que se tenía para poder publicar el reglamento. Dentro de las fases de un proceso de contratación vamos a encontrarnos con tres fases: las actuaciones preparatorias, la selección y la ejecución contractual. Como ya hemos visto, las actuaciones preparatorias son solamente, como su nombre lo dice, las actuaciones preparatorias, no como en la anterior normativa. Cuando hablábamos de actuaciones preparatorias, hablábamos no solamente de estas actuaciones, sino también hablábamos sobre la planificación. Entonces, ahora la planificación ya no está dentro de las actuaciones preparatorias. La planificación está en un punto aparte que sea como tal cual se ha establecido en el decreto legislativo 1439. En este decreto legislativo tenemos tres puntos. El primero, o se clasifica de esta forma, ¿no? El primero es la programación multianual de bienes, servicios y obras. El segundo es la gestión de las contrataciones y el tercero es la gestión y disposición de los bienes. Entonces, ahora sí tenemos una primera parte dada por el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la parte que se va a ocupar justamente de esta planificación y programación, cuyo resultado va a ser el cuadro multianual de necesidades. Y este cuadro multianual de necesidades no es parte de nuestra planificación, perdón, de nuestras actuaciones preparatorias como contratación. Sin embargo, va a ser el insumo que va a dar pie a nuestras actuaciones preparatorias. Las actuaciones preparatorias inician desde la segmentación de las contrataciones hasta la elaboración de los documentos del procedimiento de selección por parte de los evaluadores, que quiere decir que van a evaluar o van a elaborar las bases. Luego tenemos la fase de selección, en la que propiamente se elige al proveedor con quien se va a contratar de acuerdo al cumplimiento de lo que está establecido en las bases. Y finalmente tenemos la ejecución contractual, en la que ambas partes van a cumplir sus obligaciones. La principal obligación del proveedor o del contratista va a ser entregar los bienes, ejecutar las obras o prestar los servicios. Y dentro de las principales responsabilidades que tiene la entidad está el hecho de pagar. Y digo principales actividades porque no son las únicas actividades u obligaciones que van a tener. De repente, el proveedor va a tener como responsabilidad, después de entregar los bienes, una garantía comercial. Y la entidad, por otro lado, tiene la responsabilidad o la obligación de entregar cierta información al proveedor. Entonces, hay otras obligaciones también que están inmersas en el procedimiento de selección y en la ejecución contractual.
Entonces, ¿cómo vamos a ver las actuaciones preparatorias? Como les decía, el cuadro multianual de necesidades no es parte de las actuaciones preparatorias, pero es el insumo que va a dar inicio para el inicio de mis actuaciones preparatorias. La convocatoria tampoco es parte de las actuaciones preparatorias, pero es el producto, de acuerdo al producto que vamos a tener en la elaboración de bases, va a dar inicio a la siguiente fase de la selección, justamente con la convocatoria. ¿Cómo vamos a hacer estas actuaciones preparatorias? Primero, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a segmentar el plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades. En esta segmentación vamos a clasificar los bienes y servicios y obras para ver qué tipo o qué clasificación le vamos a dar. Esto va a ser muy importante porque de ello van a depender otras acciones que vamos a tener que hacer. Luego de segmentar, vamos a pasar a hacer el anuncio de contratación futura. De ser el caso, no es obligatorio. Muchos me preguntan, ¿y cómo sé si tengo o no tengo que hacer, o puedo o no puedo hacer un anuncio de contratación futura? En los artículos 93, 94 y 95 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, está establecido qué tipo de procedimientos de selección tienen la facultad de hacer o no hacer el anuncio de contratación futura. También hay otros procedimientos de selección en los que no se aplica el anuncio de contratación futura, como por ejemplo en la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, entre otros. Luego el área usuaria hace su requerimiento. Una vez que hace su requerimiento, ya con este requerimiento podemos pasar a la interacción con el mercado. Luego, hacemos la estrategia de la contratación. La estrategia de la contratación, probablemente desde nuestro plan anual de contrataciones, nosotros hayamos podido definir qué tipo de procedimiento de selección vamos a llevar. Sin embargo, la interacción con el mercado me va a ayudar a afinar mi estrategia, a precisar esta estrategia. Luego, antes de aprobar el expediente de contratación, se designan los evaluadores. Este es un punto que también ha cambiado con la anterior normativa. Se designa a los evaluadores. ¿Por qué? Porque antes primero aprobamos el expediente y luego designábamos al comité o al OSE. Pero ahora primero designamos a los evaluadores. Esta designación se puede dar desde el momento después de haber segmentado las contrataciones hasta antes de la aprobación. ¿Y por qué decimos después de haber segmentado? Porque si se trata de un bien o servicio relativamente complicado o complejo, podríamos solicitar el apoyo de los evaluadores. Entonces, para de repente la elaboración del requerimiento, la interacción con el mercado, etcétera. Por eso es que se puede designar a nuestros evaluadores desde ese momento. Y luego tenemos la elaboración de bases. Luego que aprobado mi expediente, se aprueban las bases. Perdón, se elaboran las bases. Ojo, esta normativa ya no ha establecido el hecho de la aprobación de bases como sí lo hacía la anterior normativa. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si bien es cierto, el SEACE nos sigue pidiendo documentos de aprobación de bases. No hay una aprobación de bases, ni siquiera como comité. El comité se pone de acuerdo para decir que están conformes con las bases que han elaborado, o el jurado o el oficial de compra. Sin embargo, no existe ya este tema de aprobación de bases en esta nueva normativa. Bueno, y con ello se va a pasar a la siguiente fase, que es la convocatoria. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones es una herramienta que nos va a permitir programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el cuadro multianual de necesidades de las entidades contratantes. Pero aquí también ha habido un cambio sustancial en cuanto a lo que es el Plan Anual de Contrataciones. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso yo ya no puedo modificar mi Plan Anual de Contrataciones. En la directiva número 2-2025-F/54.01 es la que establece el tratamiento del Plan Anual de Contrataciones. Recuerden entonces que el hecho de elaborar un buen cuadro multianual de necesidades va a ser una herramienta muy buena para poder
elaborar un plan anual de contrataciones adecuado. Porque si bien es cierto, este año, como empezamos con la ley 3225, hemos seguido haciendo las modificaciones de exclusiones e inclusiones en nuestro plan anual. Sin embargo, a partir de que se dio la ley y que entró en vigencia del 22 de abril, se dio un plazo hasta el 8 de mayo de este año para modificar el PAC. A partir de esa modificación del 8 de mayo ya no se pueden hacer más modificaciones. ¿Por qué? Porque nuestro PAC ya quedó. A partir del próximo año, el plan anual de contrataciones que yo apruebe en enero se va a quedar hasta el final, hasta el 31 de diciembre del 2026, no va a ser modificado. Y bueno, entonces, ¿cómo hago para convocar mis procedimientos de selección? Sí los voy a poder convocar, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, esto me va a traer que yo no voy a poder llegar a los estándares de cumplimiento de mi plan anual de contrataciones como lo establece esta directiva. Se les pide, por favor, que todas las preguntas que ustedes tengan las trasladen a la herramienta de preguntas y respuestas. Solamente voy a ver un tema solamente por esta primera vez voy a contestar una pregunta que tiene Heidi, que nos habla sobre, a ver, ¿qué documento voy a subir al SEACE si no tengo aprobación de bases? Que el comité, el jurado o el oficial de compra elabore un acta, como ya les dije, en el que diga si nosotros hemos elaborado estas bases y son las bases que quedan. Y firman los miembros y ese documento van a subir, porque como vuelvo a insistir, ya no existe un documento de elaboración, o perdón, aprobación de bases. ¿Okay? Ahora, por favor, antes el SEACE me controlaba estrictamente ciertos plazos. Me controlaba y si yo quería poner, por ejemplo, antes eran 10 días para formular consultas y observaciones en el caso de por ejemplo, en el caso de licitaciones públicas, tenía 10 días para formular consultas y observaciones. Sin embargo, con la nueva ley tengo yo, por ejemplo, 7 días y si es que hago un anuncio de contratación futura puedo reducir esos plazos. La norma, de alguna manera, me ha dado esa flexibilidad en plazos. Ahora, que yo tenga la flexibilidad y que el SEACE me permita poner algunos plazos que no corresponden, no quiere decir que esto es correcto. Más adelante, cuando veamos algunos ejemplos, les voy a mostrar los errores que muchas entidades están cometiendo, por ejemplo, en la difusión del requerimiento. Entonces, no porque el sistema me diga algo, yo tengo que hacerlo. Por ejemplo, en este caso, de la aprobación de bases. No hay ya en la nueva normativa de contrataciones una aprobación de bases como tal. Listo. ¿Cuáles son los insumos para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones? Primero, las entidades contratantes realizan el registro de sus necesidades de bienes, servicios y obras de acuerdo con lo previsto en la Directiva número 7-2025-F/54.01. Esta directiva ha sido publicada, si mal no recuerdo, ha sido el 12 o 18 de junio de este año. Entonces, en esta directiva, señores, ha cambiado, porque antes era la directiva 5 del 2021 por la que nosotros hacíamos esta programación multianual de bienes, servicios y obras para sacar nuestro cuadro multianual de necesidades. Sin embargo, ahora tenemos la directiva 7 del 2025. Para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, la DEC, y vamos a tener también que ir familiarizándonos con ciertos términos. La DEC es la dependencia encargada de las contrataciones, logística, abastecimiento, adquisiciones o como se llame en cada entidad. Para elaborar el Plan Anual de Contrataciones, la DEC va a agrupar las necesidades de la entidad contratante previstas en el cuadro multianual de necesidades aprobado, porque tiene que ser el que esté aprobado, en objetos contractuales, asignando el procedimiento de selección. Por ejemplo, en una entidad, vamos a hacer de cuenta que sea una municipalidad. Yo no voy a comprar combustible para el área de administración, combustible para el área de logística, combustible para el área de contabilidad. No, yo tengo que agrupar esas necesidades. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto. La cuantía de las contrataciones que se incluyen en el Plan Anual de Contrataciones corresponde a la sumatoria de los costos de las necesidades previstas en el cuadro multianual de necesidades aprobado de la entidad contratante. Entonces, por eso les decía, si por ejemplo vamos a tener
el proceso de combustible, yo voy a sumar el combustible de todas las áreas y voy a convocar un único procedimiento de selección. Ahora, ¿cómo ejecutamos nuestro plan anual de contrataciones? La DEC, logística, es responsable de adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento de la ejecución del plan anual de contrataciones en las fechas previstas. No se trata simplemente de decir, el área usuaria puso esta contratación para el mes de mayo. Hoy estamos en agosto y no hay requerimiento. ¿Qué pasó? Logística, tú tienes que también estar detrás de las áreas usuarias y decir, y recordarles por lo menos, para que más adelante yo pueda decir, yo cumplí con tomar las acciones necesarias, le comuniqué al área usuaria que inclusive cuando hice su segmentación, le dije cuánto duraba su procedimiento de selección y no lo han requerido. Eso ya no es culpa de logística, pero sí se hizo, actuamos con la debida diligencia, ¿no? Se tomaron las acciones necesarias. Ahora, no es necesario que para convocar un procedimiento de selección que se encuentre previsto en el PAC. Pero sí, obligatoriamente debe estar en el cuadro multianual de necesidades aprobado y sus modificatorias, conforme a las disposiciones previstas en la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que ahora tenemos, que es la Directiva 7 del 2025. Entonces, si por A o B no estuvo inicialmente en mi cuadro multianual de necesidades, y va a ser lógico esto, ¿por qué? Porque muchas entidades trabajan con un presupuesto, pero nuestro presupuesto institucional de apertura no es inamovible. Por algo tenemos el PIM, el presupuesto institucional modificado. Entonces, si se modifica, yo tengo más presupuesto, puedo incluir más bienes, servicios u obras en mi cuadro multianual de necesidades. Pero no es solamente, ya está, ya solicité, no, tiene que aprobarse. El plan anual de contrataciones, como les dije, se aprueba una sola vez y no se puede modificar durante todo el año. En cambio, el cuadro multianual de necesidades, por ejemplo, para los 2026, 2027 y 2028, lo vamos a aprobar este año. Y de acuerdo a las fases, por ejemplo, identificación, ya pasó en abril. La fase de clasificación y priorización, que antes era en agosto, la vamos a tener en septiembre. Y finalmente la fase de consolidación y aprobación la vamos a tener en diciembre. Sin embargo, si el 2026 de repente nosotros estamos en junio y tenemos más presupuesto, ¿podemos modificar nuestro cuadro multianual del año? Claro que sí, no hay ningún problema. Se puede modificar en cualquier momento, pero el plan anual de contrataciones no se va a poder modificar, ni para incluir o excluir, ni para excluir procedimientos de selección. En el caso que no persista la necesidad, ¿qué hacemos? Si yo ya no voy a convocar este procedimiento de selección, ¿qué hago con lo que está en mi PAC? Se va a quedar como no convocado. Obviamente, eso va a bajar el rendimiento de lo que yo tendría que tener como plan anual de contrataciones. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la directiva que les dije, me parece que la directiva 2 del 2025, que es del plan anual de contrataciones, ustedes van a encontrar al final de la directiva unos cuadros de evaluación. Esta evaluación la va a hacer la DGA para ver que realmente la entidad esté cumpliendo con su ejecución. En las contrataciones no programadas, durante cualquier momento del año fiscal, en caso una entidad convoque un procedimiento de selección o efectúe una contratación que no se encuentre en el PAC aprobado, el SEACE de la Pladicop las agrega automáticamente al PAC en calidad de no programadas. Pero esto no constituye una modificación en el PAC. Entonces, ¿qué va a hacer la Pladicop? Solamente la va a integrar a efectos de poder llevar un control, pero no es como tal una modificación del plan anual de contrataciones. Ahora, como les decía, la DGA va a evaluar el PAC y la va a publicar en el SEACE el primer trimestre del siguiente ejercicio presupuestal con base al PAC aprobado al inicio del año fiscal. ¿Qué quiere decir? Que nuestro plan anual de contrataciones es el que ha quedado, digamos, el 8 de año para este año y va a ser publicado hasta marzo del 2026. ¿Cómo está cumpliendo la entidad con lo que se ha requerido? Entonces, la logística o la DEC va a obtener, el que obtenga una calificación deficiente que nos haga la DGA, tiene que elaborar un informe proponiendo las acciones correctivas necesarias. Nuevamente vuelvo a insistir, logística ahora tiene muchas más responsabilidades que las establecidas con la anterior normativa y tienen que cumplir con estas responsabilidades. ¿Sí? Entonces,
en este caso, tiene que hacer un documento y decir qué acciones correctivas vas a proponer para que puedas mejorar esta calificación deficiente. Es más, tiene que identificar las causas del bajo nivel de programación, así como las oportunidades de mejora, el cual es remitido a la autoridad de la gestión administrativa para su implementación. Entonces, miren, más y más labores para logística. Este informe no tiene como objetivo efectuar un deslinde de responsabilidades, sino optimizar la gestión interna. Si bien es cierto, este informe no va a ser punitivo, pero de alguna manera nos va a decir, no estás andando bien, dime qué vas a hacer para mejorar esto. Entonces, esa es la evaluación que nos va a hacer la DGA respecto del PAC. Y finalmente, ahora vamos a pasar a ver puntualmente cómo vamos a hacer la segmentación de las contrataciones. Antes de empezar con este tema, vamos a ir con nuestra primera pregunta. Por favor, Yoreila, si me apoyas. Perfecto, ingeniera Carlia, vamos a lanzar la pregunta número uno. Atentos y atentas, estimadas, por favor, la pregunta número uno ya se encuentra en sus pantallitas. Vamos a votar todos y todas, por favor, sin miedo, participemos con esta pregunta y para esta pregunta vamos a dar aproximadamente 30 segundos para que puedan votar. Si no tienen esta herramienta de votaciones, registren sus respuestas a través del chat y por otro lado, recordarles que las preguntas tienen que ingresar a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Esa cajita se ubica en la parte inferior del Zoom. Si están conectados desde el celular, van a ubicar en la parte superior. A votar, por favor, votemos, votemos, 18%, muy bien, 21, 24, 25, 28, muy bien, sigamos sumando, por favor. Seguir votando muy bien, 70%. ¿Alguien más se suma? Ahora sí, vamos a finalizar y compartiré los resultados. Muy bien, estimado Roberto Nieto, muchísimas gracias. Alternativa C. La alternativa C efectivamente tiene 51, no, 61% de participación. La alternativa A y D es 15%, mientras que la alternativa B tiene 9%. Muy bien, ingeniera Calia, la respuesta correcta es la C. Nos comenta, por favor. Adelante, gracias. Muchas gracias. Efectivamente, la respuesta correcta es la C. Los contratos menores, los procedimientos de selección no competitivos y los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. Como tal, ustedes pueden encontrar, si ustedes revisan, me parece que es el artículo 128, si no me equivoco, del reglamento, el que habla sobre la segmentación. Y aquí este artículo nos establece que no se segmentan, textualmente dice, no se segmentan los contratos menores, no dice más. Sin embargo, de una redacción total, de una lectura total que ustedes le van a dar a la ley y su reglamento, van a encontrar también que textualmente dice en el artículo 100 o 101 del reglamento que tampoco se segmentan los procedimientos de selección no competitivos y los supuestos, bueno, donde corresponde también en la ley, los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. Entonces, este tipo de contrataciones no se segmentan. Los demás tipos de contrataciones sí, siempre y cuando superen las 8 ITs. Como estamos viendo aquí, contratos menores que no superan las 8 ITs no se segmentan. Entonces, ¿cómo hago mi interacción con el mercado? De acuerdo en lo que esté establecido en su directiva. Y si no tengo directiva, uy, ahí estamos un poquito caminando en vacío, porque el artículo 226 del reglamento que habla sobre contratos menores nos dice, en todo lo que no esté establecido para los contratos menores, vamos a aplicar, la entidad puede aplicar lineamientos. Yo les pregunto, pueden contestar por el chat, ¿cuántas cotizaciones necesito para un contrato menor? Que sea por el monto de 5.000 soles. A ver, por favor, sus respuestas por el chat.
¿Cuántas cotizaciones necesitaría para un contrato menor, que es aproximadamente un monto de 5.000 soles? Participemos, por favor, todos y todas, a comentar, por favor, a través del chat, 2, 1, 1, 3, Bien, algunos, la mayoría tenemos 2. respuestas variadísimas. Uno, dos, mínimo dos, tres, depende de la directiva interna. No, justo dijimos, Never, que no tenemos directiva. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, fíjense que hay entidades que sí, efectivamente, solamente aceptan una cotización, pero más adelante, a ver, va a venir el auditor y con justa razón me va a decir, ¿por qué tú solamente has traído una cotización? Entonces, como lo han dicho muchos, yo estoy de acuerdo porque vuelvo a insistir, la norma no lo establece, que mínimo debería tener por lo menos dos. Pero ¿quién me establece eso? No lo establece la normativa. Por eso es importante, señores, que hagan sus directivas. La directiva es interna propia de cada entidad. El MEF fue uno de los primeros que sacó su directiva, está bastante bien elaborada. Hay dos o tres cositas que sí hay que modificar porque sí no están bien establecidas, como por ejemplo el establecer un monto. Así sea un contrato de locación, no podemos establecer un monto porque el contrato de locación sigue siendo un proveedor y el precio me lo da el mercado. Yo no le puedo poner un monto. Eso es uno y hay otro puntito más, pero esta directiva está bastante bien hecha. Les recomiendo de que ustedes, como dice Tino, se autorregulen, porque eso es importante. Entonces, adecúen. No es que ustedes van a copiar exactamente igual. Cada entidad es diferente. Cada entidad tiene su propia forma de gestionar sus documentos. Por eso es importante que la verifiquen. Boris, pon solamente directiva de contratos menores MEP en Google y te va a salir esa directiva. Es bastante interesante y la podemos adaptar a nuestra entidad. Ok, vamos a ver entonces ahora. En la segmentación, señores. Como les dije, esto textualmente no está en los documentos o en el artículo de la segmentación como tal, pero de la redacción integral de las bases se puede definir esto. Primero, la segmentación es el proceso de clasificar las contrataciones consideradas en el Plan Anual de Contrataciones del cuadro multianual de necesidades del ejercicio presupuestal en curso. No se segmentan las siguientes contrataciones. ¿Cuáles? Contratos menores, procedimientos de selección no competitivos, supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. También dentro de lo que es la normativa de contrataciones, y ojo, ustedes también pueden ver esta segmentación así, tal cual está establecida en la guía de actuaciones preparatorias. Ahora, en el caso de la segmentación, también si ustedes leen, dice que no se va a aplicar las actuaciones las actuaciones preparatorias para los mecanismos diferenciados de adquisición. No está establecido esto en la guía, por eso no lo he considerado aquí, pero ustedes lo pueden leer también en la normativa de contrataciones. Entonces, vamos a seguir viendo sobre nuestra segmentación. La segmentación tiene como objetivo coadyuvar a la determinación de la estrategia de contratación, incluyendo el tipo de interacción con el mercado a utilizarse, así como organizar y optimizar los recursos de la DEC y las áreas usuarias. ¿Por qué? Porque la segmentación efectivamente nos va a apoyar bastante respecto de qué tipo de interacción con el mercado debo hacer. La DEC, o sea, logística, va a informar a las áreas usuarias mediante documento interno la clasificación en categorías efectuadas sus contrataciones adjuntando un cronograma. No me va a decir, vas a convocar tu procedimiento de selección el 2 de septiembre. No, lo que va a hacer, me va a decir, aproximadamente tu procedimiento de selección va a durar este plazo. Y digo aproximadamente, ¿por qué? Porque no podemos establecer estrictamente este punto. Vamos a tener en cuenta, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos una licitación pública, no abreviada. Entonces, nada me garantiza de que vayan a haber consultas y observaciones. Puede haber una o pueden haber 300 consultas y observaciones.
Ahora, si es una o dos o cinco, podríamos absolverlas dentro del plazo que inicialmente hemos podido plantear en nuestro cronograma. Pero si esas consultas, por ejemplo, son 300, 400, vamos a demorar muchísimo más. ¿Por qué? Porque recuerden que el evaluador no necesariamente está abocado a sus labores como evaluador. También es parte de la entidad y también tiene otras funciones que realizar. Entonces, ahí sabemos que puede modificarse el tiempo por las consultas y observaciones. Nada nos asegura que ese documento de absolución de consultas, observaciones e integración de bases pueda ser elevado al OSE. Y si es elevado al OSE, definitivamente, en este caso, se va a demorar un tiempo más, porque el OSE va a pedir documentación, hasta que remitamos la documentación, hasta que emita su pronunciamiento, es un tiempo más. Luego, presentan las ofertas. Podría haber subsanaciones, eso va a dilatar también mi procedimiento de selección. Finalmente se adjudica la buena pro y podría haber un recurso de apelación. Y todo esto puede ir aumentando e incrementando mucho más el plazo de mi procedimiento de selección como tal. Por eso les decía, nos va a adjuntar un cronograma que se debería cumplir en el mejor de los casos. Entonces, la segmentación, señores, aquí nos dice, va a comunicar mediante documento interno. Solamente me dice mediante documento interno. No me establece mayor situación. No hay un documento específico para poder aprobar o comunicar esta segmentación. La ley no lo ha establecido, solamente me dice documento interno. Es más, la segmentación como tal no necesariamente va a ser lo mismo en todas las entidades, porque en un mismo tipo de procedimiento de selección con el mismo objeto contractual, por ejemplo, digamos, tenemos combustible, se puede clasificar de distinta manera dependiendo de su cuantía, de la frecuencia de su compra, de la experiencia de la entidad contratante. De repente quedó desierto en una entidad, ya se convierte de alto riesgo, en otra entidad sí han tenido varios postores, ya no es alto riesgo. Entonces, hay muchas particularidades que van a hacer esta situación diferente. La DEC o logística va a efectuar la segmentación de las contrataciones no planificadas o no programadas, también se le llama, que están en el plan anual de contrataciones, que no están planificadas, perdón, en el plan anual de contrataciones, una vez que el área usuaria haya solicitado la modificación del cuadro multianual de necesidades. O sea, yo no puedo ir, que viene el área usuario y me trae un requerimiento a logística. Me dice, por favor, ve cotizándolo mientras voy haciendo mis modificaciones en el plan anual. No. Lo primero que debes hacer, incluir en el plan anual, que se apruebe en el plan anual, se segmenta y recién puedo ir a cotización. Yo no puedo estar haciendo otras actividades si antes no he cumplido con lo que está establecido. Por ejemplo, acá, como han visto en estas actuaciones, yo no puedo estar interactuando con el mercado si antes no he segmentado, si antes no se ha elaborado el requerimiento. Entonces, eso es lo que debemos tener en consideración. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos, bueno, para este año fiscal 2025 se ha realizado la segmentación en función del PAC 2025, que, bueno, como ustedes saben, nos han dado hasta el 8 de mayo para poder actualizar este plan anual. Para hacer esta primera segmentación, se va a tomar en consideración todo. ¿Qué significa? Los procedimientos convocados con la ley 30225, los que aún no han sido convocados, los que están en mi PAC. Si yo los retiré de mi PAC, genial. Si están en mi PAC, tengo que considerarlos para efectos de definir esta alta cuantía o baja cuantía o el alto riesgo o el bajo riesgo. Ahora, entonces, en la segmentación, como les dije, nosotros vamos a definir el riesgo y la cuantía. ¿Cómo es que vamos a definir el riesgo y la cuantía? Primero, si es baja cuantía y bajo riesgo, va a ser rutinario. Alta cuantía, bajo riesgo, operacional. Baja cuantía, alto riesgo, crítico. Alta cuantía, alto riesgo, estratégico. Esta es mi segmentación en bienes y servicios. La segmentación de obras es diferente. En segmentación de obras no tenemos el tema de la cuantía. Ahora vamos a ver, la cuantía, la baja o la alta cuantía, no se refiere a un monto, no es porque sea 50,000, 100,000, 500,000, no. Es porque es un monto de mi plan anual de contrataciones. Listo. Vamos a ver entonces,
vamos a determinar la cuantía. Una alta cuantía se determina cuando la cuantía establecida en el Plan Anual de Contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades vigente, al momento que se realiza la segmentación, supera el 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios. Netamente es el tema de bienes y servicios, señores. Netamente es ese tema. Voy a compartir mi pantalla porque quiero mostrarles con un ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo cómo vamos a determinar esta alta cuantía o baja cuantía. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que mi plan anual de contrataciones es de 5 millones. ¿Listo? Este es mi plan anual de contrataciones, 5 millones. Y es preferible hacerlo con un ejemplo para que se pueda entender muy bien. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el 10%? El 10% de mis 5 millones, vamos a ver cuánto sería. 5 millones por el 10% sería 500,000. Respecto de este dato de 500,000, yo voy a empezar a hacer mis contrataciones. Lo que es, ojo, aquí tenemos bienes y servicios, no consultoría de obras y obras, porque no voy a considerar. De repente mi plan anual es de 9 millones, pero 4 millones corresponden a la ejecución de obras y consultoría de obras. Netamente voy a tomar lo que son bienes y servicios. Vamos a hacer de cuenta que ya hemos segmentado nuestras contrataciones porque ya debieron haberlo hecho de todo lo que está en el plan anual de contrataciones. Y aquí vamos a ver que vamos a tener una contratación no programada 1, una no programada 2 y una no programada 3. Mi no programada 1 va a ser por el monto de 520,000 soles. ¿Cómo voy a determinar si es o no es, o si es una alta cuantía o una baja cuantía? Lo primero, vamos a tener el monto del PAC. ¿Cuánto es mi monto del PAC? 5 millones. Hasta ahí lo tenemos clarísimo, ¿no es cierto? 5 millones es mi monto del PAC. Aquí, ¿más qué? Más mi no programada. ¿Cuánto es mi no programada? 520,000. Entonces, aquí tengo mi no programada, 520,000. Y aquí vamos a poner cuánto sería el total. El total sería estos dos montos, 500,000 más 520,000. ¿Cuánto es? 5,520,000. Aquí voy a sacar el 10%. El 10%, ¿cuánto sería? Tenemos 552,000. Comparado con 520,000, no tengo ningún problema. Como no supera el 10%, esta va a ser una baja cuantía. Pero ahora tengo otro procedimiento de selección. Lo tengo por 550,000, un no programado, otro no programado. ¿Cómo voy a hacer yo la segmentación de este segundo punto? Este es para mi no programado 1, ¿no es cierto? Aquí es mi no programado 1. Vamos a ver cómo vamos a hacer la segmentación. La segmentación para mi no programado, o sea, ahora voy a tener mi no programado 1, si es que ha sido, o mis no programados, si es que han sido convocados, los voy a considerar. Si no han sido convocados, no los voy a considerar. Y aquí vamos a tener nuestro no programado 2. Miren, aquí tenemos el monto de 550,000. Aquí tenemos, fíjense señores, o vamos a hacer de cuenta que este sea 560,000 para poder tener otro ejemplo, ¿ok? Miren, si no programado, yo ya lo segmenté hace un mes, pero todavía no lo he convocado, no puedo incluirlo para mi nueva segmentación. Por eso lo he puesto en 0. Pero si mi no programado 1, le vamos a poner para que podamos fijarnos, si es que mi no programado 1 sí ha sido convocado, entonces sí lo voy a utilizar. Fíjense, si este procedimiento de selección
fue convocado, esta mi cuantía va a ser baja cuantía, o perdón, alta cuantía. Vamos a poner, tenía razón, era solamente 550. Listo. Si mi procedimiento de selección, cuando yo voy a hacer la no programada 2, si el primero no fue convocado, no lo puedo utilizar. Oye, ¿y dónde dice eso? Yo no he leído esto, nada de esto en la ley de contrataciones ni en su reglamento. Sí, efectivamente, no está ni en la ley ni en el reglamento. Pero vuelvo a repetir, hay un documento oficial que ha salido del OSE, que es la guía de actuaciones preparatorias, y ahí está establecido este punto que les digo. Entonces, fíjense, si este proceso se convocó, esto va a ser una baja cuantía. Perdón, si no se convocó. Pero si sí se convocó, vamos a poner si el primero no ha sido no convocado, ¿no? Será una baja cuantía. Pero si el requerimiento, si el procedimiento, el 1, fue convocado, se convierte, perdón, sería en una alta cuantía o baja cuantía. Entonces, señores, fíjense, solamente por definir estos temas, pero si es que no se convocó, como han visto, es una alta cuantía. Perdón. No, estaba bien. Sigue siendo menor, sigue siendo menor. Entonces, señores, acá va a determinar, va a haber un cambio, ¿no es cierto? Va a haber un cambio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en revisar si este procedimiento. A mí me preocupa un poco esto con algunas entidades grandes, por ejemplo, SUNAT, el Ejército, Salud, que tienen un solo RUC y un solo PAC a nivel nacional en el que se convocan cientos y hasta miles de procedimientos de selección que puedan estar revisando cada uno de los convocados o no convocados. Entonces, eso es lo que se va a determinar. Por favor, aquí cuando tengamos estos ejemplos, ustedes tienen que revisar muy bien y eso lo van a determinar. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que verificar. Por favor, como ya se ha a ver, nuevamente les voy a hacer rapidísimo. Sí, es un poco engorroso este tema. Nuevamente vamos a hacer, miren, si yo tengo una cuantía o una no programada, vamos a hacer el primer ejemplo. La primera vez que vamos a hacer una segmentación de una no programada. Si tengo una no programada, va a ser 520,000. Y voy a sumar lo que está en mi PAC más mi no programada. Total, 5,520,000. El 10% sería 552,000. Esto sería una baja cuantía porque no supera el monto. ¿Okay? No supera el monto. Ahora, en el caso de que yo tenga una segunda cuantía, una segunda no programada, ¿cómo voy a hacer la segmentación? Si es que la primera la he convocado, sí voy a incluir en esa sumatoria. Si no la he convocado, no voy a incluir en esa sumatoria. Y de acuerdo a ello, como pueden ver, va a variar. Puede ser una alta cuantía. Si no considero no convocado, va a ser una alta cuantía. ¿Por qué? Porque supera los 556,000. O sea, va a ir con este. Pero si ya convoqué este procedimiento de selección, va a ser considerado una baja cuantía. ¿Por qué? Si ha sido convocado. Es muy detallista esta forma en que nos han establecido cómo sacar la segmentación. Es muy cuidadoso. Por eso les decía a ustedes, cuando hagan cuando vayan a hacer una segmentación de una segunda no programada, tienen que verificar todas las anteriores segmentaciones no programadas que han hecho y ver si se han convocado o no. Y ver si se han convocado. Entonces,
vuelvo a repetirles, revisen la guía de actuaciones preparatorias para que puedan verificar esto. Aquí es 552,000. Alguien preguntaba, ¿no? Es 552,000 el 10%. No supera el 10%, por eso sería baja cuantía. En cambio, aquí es 560,000. Ya supera este 556,000. Por lo tanto, sería una alta cuantía. Pero si yo convoqué esto, se va a convertir en una baja cuantía. Sí, es mucha confusión. Definitivamente es mucha confusión. Y por eso es lo que ustedes tienen que ver. Esto es porque no se convocó el procedimiento de selección, el 1. Y así para cada segmentación yo tengo que ir verificando si se ha convocado o no se ha convocado para poder incluirlo o no incluirlo en mi sumatoria. Efectivamente, Otulia, lamentablemente, con esta confusión, ¿qué pasa si omitimos? ¿Responsabilidad? Sí, porque de repente yo voy a determinar que es una baja cuantía y hago solamente una indagación básica, cuando en realidad correspondía haber hecho una indagación avanzada por la cuantía. Esta es entonces la forma que se ha establecido. A ver, nos pregunta, 520,000 no supera 552,000, por eso es baja cuantía. Sí, no supera estos 552,000, por eso es baja cuantía, porque para que sea alta cuantía, tiene que superar el 10%. Entonces, tenemos que tener o poner nuestros 20 sentidos, no solamente nuestros 5 sentidos, señores, al momento de hacer estos ejemplos en lo que es la segmentación. ¿Sí? Ahora, como les dije, aquí vamos a determinar la alta o la baja cuantía por el monto. Así que, señores, esto lo tiene que hacer logística. Esto no se hace en media hora ni en 15 minutos, porque no solamente es determinar la alta cuantía o la baja cuantía, van a tener que revisar procedimientos de selección. ¿Sí? Ahora, en el caso de, sí, Roberto, al final les voy a compartir este archivo Excel para que ustedes también puedan tener información sin perjuicio de ello. Vuelvo a repetir, está en la guía, que también se las voy a compartir al final. Ahora, no solamente tenemos que ver la alta cuantía o la baja cuantía, también vamos a ver el alto riesgo o el bajo riesgo. Y aquí, miren, cuando existe la posibilidad de que el procedimiento de selección tenga baja o poca competencia debido a que se cumple una de las siguientes 3 condiciones. Basta que se cumpla una de las 3 condiciones, señores, ya se convirtió en un alto riesgo. Solamente una, ni siquiera tienen que cumplirse las 3. 1, que en los 2 últimos años un procedimiento de selección para contratarlo haya sido declarado desierto. Si mi entidad, por ejemplo, el año pasado se adjudicó muy bien el combustible, por poner un ejemplo, pero el anteaño quedó desierto. Basta que quedó desierto el anteaño, como son los 2 últimos años, ya es motivo para que se convierta en alto riesgo. Ahora, otro, no se ha quedado desierto. Todos los años a la primera adjudico. Genial, pasé ese primer filtro. El segundo, que el promedio de postores para objetos contractuales similares en los 2 años anteriores al año fiscal correspondiente haya sido menor o igual a 3 en el caso de bienes y menor o igual a 2 en el caso de servicios. Yo me pongo el ejemplo de combustible en muchas entidades de provincia. En muchos distritos pequeños, alejados, hay un grifo, a veces 2, en el mejor de los casos 3 grifos. Ok, todos los años se presentan a mi procedimiento de selección los 3 grifos y se adjudica uno de ellos. Sin embargo, son bienes, por lo tanto, tengo 3 postores, eso ya es motivo para que mi contratación sea alto riesgo. ¿Sí? Pero el combustible es algo tan fácil y tengo los 3 postores. Sí, pero como no cumple este requisito de la norma, ya se convirtió en alto riesgo. Eso es lo que ustedes también tienen que analizar. Vuelvo a decir, eso no es cuestión de 1 hora ni media hora. Eso tienen que analizar. Y acá hablamos del promedio de postores, o sea, yo tengo que revisar toda la documentación de hace 2 años, o ni siquiera de hace 2 años, en los 2 últimos años anteriores al año fiscal. ¿Qué quiere decir? Actualmente sería el 2023-2024. Tengo que revisar todas esas contrataciones. Y la tercera puede ser que debido a las características o especialización del bien o servicio, su disponibilidad en el mercado sea limitada. Basta que cumpla una de estas 3, ya se convirtió en alto riesgo.
ese es el tema que tenemos en nuestra segmentación. Ahora, en el caso de la segmentación de bienes y servicios, tenemos que la estrategia de contratación de las contrataciones se orienta de la siguiente forma. En el caso de rutinarios y operacionales, se orienta principalmente a lo que es la atención oportuna y reducción de costos. En el caso de estratégicos y críticos, se orienta principalmente a disminuir el riesgo en el proceso de contratación, porque como hemos visto, aquí tenemos que estratégico y crítico es porque el riesgo es alto. Quiero disminuir el riesgo y en el caso de los operacionales y rutinarios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es tener la atención oportuna. Ahora, perdón, disculpen un segundo. En la interacción con el mercado, lo que nosotros tenemos, y lo ha establecido también la DGA en algunas de sus capacitaciones, como antes nosotros hacíamos, le llamábamos la indagación de mercado con la anterior norma. ¿Qué hacíamos nosotros? Pedíamos 2 cotizaciones, listo, pluralidad, 2 cotizaciones, definía mi valor estimado y salía al mercado, y salía a la convocatoria, perdón. Así de simple. Pero ahora no. La interacción con el mercado no es solamente para actualizar la cuantía, sino esta interacción me va a permitir perfeccionar mi requerimiento, medir la existencia que yo tengo de esa oferta existente, la competencia, el riesgo de frustración, la posibilidad de éxito, todo ello voy a medir en esta interacción con el mercado. Además, yo tengo que considerar la capacidad, tamaño y tendencias del mercado. En Lima no nos hacemos problema, tenemos proveedores de todo y no tenemos uno, tenemos muchos proveedores. Pero en provincia, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hay un distrito que maneja el mayor de los presupuestos a nivel distrital, que es la municipalidad de Megantón. Pero ¿qué pasa? Es tan alejada que a pesar de que tiene millones y millones, no logra ejecutar. Principalmente tienen problemas en acuerdo marco, porque no quieren llevar hasta tan lejos. Entonces, también, para ese sentido, nosotros tenemos que medir la capacidad de mi mercado. No solamente de que existe en el mercado, sino de que puedan llevar hasta el lugar que yo lo requiero. Entonces, eso es la interacción con el mercado. Ahora, la interacción con el mercado se realiza de 4 formas diferentes. La indagación básica y avanzada, y la consulta al mercado básica y avanzada. Se hace de esas distintas formas. Por favor, Yoreila, si pudieras apoyarme con la segunda pregunta. Vamos a lanzar la pregunta número 2. Atentos y atentas, por favor. Denme unos segunditos. Mientras tanto, por favor, pueden ir leyendo la pregunta. Pregunta número 2. ¿La interacción con el mercado depende de la segmentación? ¿Verdadero o falso? A leer, por favor. Vamos a votar todos y todas. Por otro lado, acabo de compartir el enlace del material, ya pueden descargar y como nos mencionó la ingeniera Carlia, va a compartir algunos documentos cuando finalice con la exposición. Ahora sí, nos vamos a enfocarnos en la pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Muchas gracias, estimado Pedro, por tu respuesta. La alternativa A. A seguir votando, por favor, 60%, 62%, alguien más se suma, 63%, 64%, 65%, muy bien, sigamos sumando, por favor. Perfecto, Miguel. Voy a finalizar. Ya hemos llegado al 70%. Gracias, Alfredo, por tu respuesta. Santiago, muchísimas gracias. Voy a compartir los resultados. En esta pregunta, la alternativa ganadora es verdadero con un 92% y falso tiene 8%. Ingeniera Calia, la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Nos confirma, por favor? Adelante, gracias. Muchas gracias, Yoreila. Efectivamente, la mayoría ha contestado correctamente. ¿La interacción con el mercado depende de la segmentación? Sí. ¿Por qué? Porque esta interacción va a depender de acuerdo al tipo de segmentación que hayamos tenido. A ver, por ejemplo, si mi segmentación ha salido en un bien o servicio operacional, va a ser una indagación avanzada. Si es que es estratégico, va a ser una consulta al mercado avanzada. Fíjense que si es de alta cuantía, va a ser avanzada. Si es de baja cuantía, va a ser básica, ya sea indagación básica para rutinarios o para críticos, va a ser la consulta al mercado básica. Ahora, si es bajo riesgo, va a ser indagación. Si es alto riesgo, va a ser consulta al mercado. Entonces,
eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder determinar nuestra forma de interactuar con el mercado. Entonces, señores, eso va a ser súper importante. Nosotros tenemos que establecer cómo vamos a hacer nuestra interacción con el mercado dependiendo a la segmentación. Por eso les decía que debemos tener mucho cuidado con la segmentación porque podemos, de repente, en algún momento, poner una segmentación que no corresponde y vamos a tener algunos problemas. ¿Ok? En cuanto a obras, recién vamos a determinar, cuando terminemos el caso de bienes y servicios, vamos a determinar cómo se hace la interacción para obras. Asimismo, por favor, les he pasado ya los documentos para que ustedes puedan, los documentos que les he ofrecido, por favor, me confirman si los han recibido. Ingeniera Carlia, nos ha pasado solo a los, ¿cómo se llama? Anfitriones, creo que sí, ya puedo visualizar, sí, ya todo bien, ¿verdad? El Excel también nos comenta, ok. Sí. Ok, listo. Entonces, el Excel ya se les ha pasado, por favor, porque algunos me dicen que no. El Excel no se ha subido, solo Ya. el PDF. Cuando hagamos la tercera pregunta, vamos a arreglar esto y también les voy a pasar el Excel, no se preocupen. Entonces, la indagación se basa en el análisis de datos e investigación de las condiciones competitivas del mercado con relación al requerimiento. Para eso hacemos nosotros nuestra indagación, saber qué hay en el mercado. Aquí en la básica tenemos que tengo como mínimo una fuente. Una fuente. Recuerden, indagación vamos con fuentes. Consulta al mercado con herramientas. Son situaciones diferentes. Son diferentes. Así que eso es lo que tenemos que ver. Recuerden entonces que aquí tenemos que es una fuente. En la avanzada tenemos dos o más fuentes. ¿Cuáles son las fuentes para la indagación de mercado? Primero, la información histórica de la entidad contratante. ¿Qué otros procedimientos de selección he tenido en mi entidad? Segundo, la información de procedimientos de selección y contratos suscritos por otras entidades contratantes obtenidas de la Pladicop. Otros procedimientos de selección que se hayan llevado, que puedo descargarlos a través de la Pladicop. Y otras que se estimen pertinentes según la estrategia de contratación. Estas son mis tres fuentes. Las fuentes de información referidas de forma preferente corresponden a los tres últimos ejercicios presupuestales. Recomendación, la norma no lo establece, pero si ustedes toman un procedimiento de selección de hace 2 años, no voy a poner pues el mismo precio de hace 2 años. Tendré que hacer una actualización de ese precio, de acuerdo a los índices que publica el INEI. Asimismo, se puede solicitar información a potenciales proveedores del rubro objeto de la convocatoria. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo solicitar también todo lo que es cotizaciones. ¿Se puede? Claro que sí. Dentro de la fuente nos dice se puede solicitar estas cotizaciones, ¿no? Que es la información de potenciales proveedores. Ahora, cuando hablamos de que esta información va a ser obtenida de la Pladicop, ojo, no es un sistema exclusivo. La Pladicop son todos los sistemas que están en contrataciones públicas. El SEAS es parte de la Pladicop, el RNP es parte de la Pladicop, la plataforma de los contratos menores es parte de la Pladicop, la ficha única del proveedor, la información del Tribunal de Contrataciones, toda información o todo sistema informático de contrataciones forma parte de la Pladicop. ¿Ya está en funcionamiento? Claro que sí. El SEACE, por ejemplo, es parte de la Pladicop y está en funcionamiento hace mucho tiempo. Ahora, en la consulta al mercado, hay algunos temitas que me preocupan en cuanto a imprecisiones o determinaciones que hace la norma. En la consulta al mercado, nosotros vamos a propiciar el intercambio de información. Recuerden que la consulta al mercado se utiliza cuando yo tengo alguna situación de que mi bien tiene un riesgo de que puede ser que se haya quedado desierto, que tenga pocos proveedores, etcétera, o que sea muy especializado. Entonces, cuando es consulta al mercado, lo que yo tengo que hacer es intercambiar información, retroalimentar mi requerimiento, pero de manera abierta y transparente con los proveedores. La básica
Dice, se emplea una sola herramienta de interacción. En cambio, aquí yo digo, como mínimo una fuente. Consulta, ¿habría algún problema si yo tengo dos fuentes? Creo que no, más bien sería algo muy bueno, ¿no? Y aquí tenemos dos o más, en la avanzada, dos o más herramientas de la misma o distinta clasificación. ¿Por qué? Porque, ¿qué herramientas tenemos? Recuerden que estas no son fuentes, son herramientas. Tenemos escrita y reuniones. Y aquí estoy viendo nuevamente con mucha preocupación que hay muchas entidades que no están haciendo sus interacciones con el mercado de manera correcta. ¿Por qué no están haciendo sus interacciones con el mercado de manera correcta? Y les voy a mostrar un poquito lo que realmente está pasando ahora en la normativa de contrataciones. Vamos a entrar al SEACE, que es el buscador que ustedes utilizan. Miren, aquí tenemos, vamos a ampliar un poquito para que se pueda ver mejor. Tenemos aquí el buscador de difusión de requerimientos. Aquí está esta herramienta que yo la puedo utilizar como parte de las herramientas, como ustedes pueden ver. Difusión de requerimiento. La herramienta escrita puede ser difusión del requerimiento, solicitudes de información a los proveedores, pero ojo, esta solicitud no es solamente decir, proveedor, cotízame. No, es decirle, proveedor, aquí te envío mi requerimiento, dime si está bien, tienes alguna consulta, está bien plasmado, hay algo que mejorar. Eso es lo que yo le tengo que decir. Y otros. En el caso de reuniones puede ser de uno a uno. Uno el proveedor, uno la entidad. Entonces, en estas reuniones individuales, lo que van a hacer es efectivamente afinar de alguna manera el requerimiento. Sugerencia, hagan estas reuniones por alguna herramienta. Una herramienta virtual, que puede ser Meet, Google, Zoom, etcétera. Y aquí ustedes van a tener de alguna manera la reunión grabada y van a poder sustentar porque han precisado, han mejorado el requerimiento para que no se preste a ninguna suspicacia. Y el uno a muchos que se usa para comunicar aspectos clave de la contratación a varios proveedores o a la industria, como reuniones informativas, talleres con la industria, eventos de exposición de proveedores, eventos de exposición de proyectos de la entidad contratante y otros. Inclusive, de manera complementaria, pueden utilizar una indagación al mercado. Recuerden que es complementario, no es una fuente que yo voy a poder suplir a una herramienta, no, es complementario. Adicionalmente, ¿puedes utilizar esto? Sí, pero es adicionalmente. Lo que a mí me preocupa y les decía, miren, esta herramienta de la difusión del requerimiento, como vamos a ver aquí, vamos a ver cualquier entidad. Por ejemplo, un bien, buscar. Estamos en la herramienta, el buscador difusión de requerimientos. Miren, la mayoría de entidades, ¿cuántos días publica? Su fecha de publicación 26, fecha de formulación de consultas y observaciones, ok, del 27 al 2. Bueno, ahora ya lo han puesto ya está mejor establecido porque en varios casos yo he visto que simplemente han puesto un día porque de repente el sistema no me estaba aceptando esta situación. Pero ahora ya lo han cambiado porque antes aquí aparecía una sola fecha y muchas entidades no han consignado y han consignado solamente unos cuantos días y la norma nos establece que son como mínimo 5 días. 5 días que yo tengo que publicar mi difusión del requerimiento. Entonces, aquí, en esta herramienta de difusión del requerimiento, nosotros vamos a utilizar y vamos a plasmar 5 días esta herramienta. Entonces recuerden que tienen todas estas herramientas. ¿Yo puedo utilizar la difusión del requerimiento y la solicitud de información? Sí, porque como aquí dice, puede ser de la misma o distinta clasificación. O sea, podría yo utilizar, de ser el caso, una difusión del requerimiento y una reunión individual de uno a uno. O puedo utilizar una difusión del requerimiento y una solicitud de información. Eso es la forma que nosotros tenemos para utilizar las herramientas para consulta al mercado. Recuerden que estamos hablando de la segmentación, ¿no es cierto? Y la segmentación no aplica para contratos menores. Vamos con la tercera pregunta, por favor. Ingeniera Carlia, vamos a ir con la pregunta número 3. Denos unos segunditos, por favor. Ok.
Pregunta número 3, estimados, estimadas, ya se encuentra en sus pantallitas. Vamos a votar todos y todas, por favor. ¿En la segmentación de obras y consultoría de obras se considera la cuantía de la contratación, sí o no? A votar, por favor. Participemos todos y todas. A votar, por favor. Votemos, votemos. Estimados, estimadas, si tienen dudas, consultas, por favor, tienen que realizar a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Por ese medio, la ingeniera Carlia va a responder dichas consultas. A seguir votando, por favor, si no tienen esta herramienta de votaciones, registren sus respuestas a través del chat. Sigamos votando, por favor. Muy bien, sí o no. En la segmentación de obras y consultoría de obras, ¿se considera la cuantía de la contratación? Sí o no. A seguir votando, por favor. Sigamos votando, sigamos participando todos y todas. La ingeniera Calia acaba de compartir el Excel que nos estuvo mostrando durante la exposición. Por favor, pueden ir descargando. Dos documentos ha compartido, un PDF y el Excel acaba de compartir. A seguir votando, por favor, participemos todos y todas. Ya contamos con 73% de participación. Voy a finalizar y compartiré los resultados. La alternativa ganadora en esta pregunta es la alternativa sí, que tiene 56%, mientras que la alternativa no tiene 44%. Ingeniera Gala, la respuesta correcta es la alternativa A. Nos comenta, por favor. Adelante, gracias. Listo, muchas gracias. Dice, en la segmentación de obras y consultoría de obras, ¿se considera la cuantía de la contratación? No. La respuesta es no. No vamos a considerar la cuantía como tal, pero sí vamos a considerar el riesgo, porque, bueno, de alguna manera sí podríamos decir que está la cuantía, pero eso va en base a una clasificación previa que ya han hecho, que se las voy a explicar. En la segmentación de obras y consultoría de obras, miren, aquí netamente vamos a ir o vamos a medir en base al riesgo. No vamos a medir en base a la cuantía como tal, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que si es una contratación que tiene menor riesgo, va a ser contratación básica y voy a hacer una consulta al mercado básica. Aquí no hay indagación. Pero, a ver, ¿por qué no hay indagación? Porque yo no voy a preguntar la cuantía. La cuantía normalmente, en el caso de obras, por ejemplo, ya está definida en su presupuesto de obra. Entonces, ¿para qué hago una consulta al mercado si yo ya tengo el monto del expediente? De hecho, ustedes en la anterior norma, ustedes veían netamente el monto del expediente técnico de la obra y con ese monto convocamos con el valor referencial. Ahora tenemos la cuantía. Entonces, ¿por qué la cuantía? Entonces, aquí vamos a ver si el riesgo es mayor, de acuerdo a lo que vamos a verificar, va a ser una contratación avanzada. ¿Qué necesita una contratación avanzada? Necesita una consulta al mercado avanzada. Dentro de las contrataciones básicas, miren, en las contrataciones básicas se considera básica si cumplen los 4 criterios, estos 4 que están aquí, pero los 4 tienen que ser cumplidos de manera concurrente. Basta que no cumpla uno de estos, ya no es básica. Necesariamente tiene que ser avanzada. Entonces recuerden que estos 4 tienen que ser cumplidos para que sea básica. ¿De qué hablamos? Primero, que la inversión involucrada sea de bajo grado de innovación y de una complejidad baja o media conforme la clasificación del Sistema Nacional de la Programación Multianual de Gestión de Inversiones. ¿Qué significa esto? A ver, no entiendo. A ver, ¿de qué es que sea bajo riesgo o alto riesgo? Existe una directiva que es la Directiva 1 del 2019, que efectivamente es del Sistema Nacional de la Programación Multianual de Gestión de Inversiones, en la que en el anexo 10 se ha establecido justamente este grado de innovación y la complejidad que vamos a verlo más adelante. Entonces, tanto la innovación como está establecida como la complejidad se van a definir en coordinación con el área usuaria. Si bien es cierto, esto ya está de alguna manera definido cuando se ha elaborado la ficha de esta ejecución de obra, ya se ha establecido el grado de innovación que va a implicar.
No es una decisión discrecional que yo diga es de bajo riesgo, es de alto riesgo, es de bajo grado de innovación, alto grado de innovación. No, en función a esta naturaleza que vamos a ver más adelante que está establecida en el anexo 10. Entonces, de acuerdo a la guía de actuaciones preparatorias, nos establece que el área usuaria va a solicitar el apoyo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, de la OPMI, para que pueda determinar esta clasificación, mucho antes de elaborar el requerimiento, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de la innovación, se va a determinar en diferentes casos según la naturaleza y característica de cada objeto contractual, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si efectivamente va a ser de baja, media, alta o el grado de innovación, que lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas en el anexo 10. Ahora, que la entidad contratante haya ejecutado previamente obras o consultoría de obras similares. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver que la entidad, si ya, digamos, yo he hecho una obra de pavimentación y voy a hacer otra obra, genial, entonces ya es un punto más para que sea de bajo riesgo. Pero si mi entidad nunca ha hecho una obra de pavimentación por contrata, por ejemplo, y es la primera vez que va a hacer, entonces, en este caso, sí o sí va a tener que ser de alto riesgo, ¿no es cierto? Ahora, que el promedio de los postores en los procedimientos de selección con objeto similar en los 2 últimos años haya sido mayor o igual a 3. Bueno, lo bueno es que en obras tenemos muchos proveedores, muchos postores, entonces eso nos va a ayudar de todas maneras para que nosotros podamos determinar que efectivamente tengamos esta cantidad de postores en las obras. Por ahí que también tenemos un punto a favor y que no se trate de un saldo de obra. Todos los saldos de obra constituyen contrataciones avanzadas. Basta que no cumpla uno de estos. A ver, yo sí es de bajo grado, he ejecutado obras previamente, he tenido más de 3 postores, pero es un saldo de obra. Basta que no cumplió ese, ya se considera una contratación avanzada. Eso es lo que debemos tener en consideración. Los requerimientos de IOR se consideran básicos, por si acaso, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta clasificación que les hablaba del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones? La Directiva 1 del 2019-F/63.01 nos establece en su anexo 10 los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. A ver, la clasificación del nivel de complejidad va a depender o se define en función a 2 puntos. Uno, el nivel de riesgo o incertidumbre de los resultados del proyecto, que se va a clasificar en 3 categorías: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Para determinar el nivel de riesgo e incertidumbre del proyecto, se aplica el test o prueba de riesgo descrita en el apéndice 10 de esa directiva. El valor o magnitud del monto estimado de la inversión del proyecto, que se clasifica en 3 categorías: valor bajo, valor medio o valor alto. Aquí ustedes tienen estos puntajes de acuerdo al nivel de riesgo o incertidumbre. Ahí, como pueden ver, la fuente es el anexo 10 de la Directiva 1/2019. Y por otro lado, tenemos la clasificación del valor o magnitud. Como ya alguno de vuestros compañeros decía, sí, es bajo riesgo, sino es hasta 15.000 UITs, efectivamente, pero no solamente es eso. Tenemos que ver otros factores. Entonces, Jenny, no solamente vamos a ver que sea o no 15.000 UITs. Esto es valor bajo, valor medio y valor alto, para que podamos ver. ¿Por qué? Porque en base a la clasificación final del nivel de riesgo más la magnitud del monto de inversión, vamos a determinar si es de baja complejidad, mediana complejidad o alta complejidad. Entonces, eso lo va a determinar de acuerdo a esta matriz. No es solamente un punto que nosotros vamos a tener que considerar, pero esto es algo que no lo va a hacer logística. Esto lo va a hacer previamente. ¿Quién? El área usuaria, con el apoyo de la OPMI de cada entidad. Y bueno, en la interacción con el mercado, en el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, ojo, estamos hablando de solo construcción. ¿Qué significa solo construcción? Solo construcción es cuando la entidad ha elaborado su expediente técnico in-house con su propio personal o ha mandado elaborar el expediente con un tercero, que normalmente le decimos el proyectista, ¿no?
Entonces, esa es una obra de solo construcción. ¿Por qué? Porque yo, entidad, ya tengo mi expediente. Lo único que yo voy a hacer, voy a convocar la construcción. Por eso, sistema de entrega de solo construcción. En este caso, de este tipo de obras, la interacción con el mercado se va a realizar mediante una consulta al mercado básica o avanzada, priorizando la detección temprana de errores o omisiones en el expediente técnico a fin de realizar las modificaciones al expediente técnico que sean necesarias. ¿Qué implica esto? Entonces, yo les recomiendo utilizar la herramienta de difusión del mercado que les mostré. Utilizan la herramienta de difusión del mercado, ¿para qué? Porque esta herramienta yo subo mi expediente técnico para, principalmente, o sea, subo mi requerimiento en total que incluye el expediente técnico, no para que me digan, ¿sabes qué? Tu valor referencial, o perdón, tu presupuesto de la obra no es tal, debe ser tal. No. La idea de hacer esta consulta al mercado es de que puedan detectarme errores o omisiones en mi expediente y me digan, ¿sabes qué? Tu expediente está muy bien, pero tú dices que tienes una partida de demolición. Sin embargo, en los costos no está incluida la demolición. Ah, entonces eso me va a dar una alerta, ya me va a parar las antenitas y ¿qué voy a decir? Tengo que modificar mi expediente. ¿Por qué? Porque no he considerado en costos esta partida de demolición. Entonces, probablemente eso haga que yo tenga que reformular mi expediente e incluir ese monto dentro del presupuesto. Entonces, es para eso la interacción del mercado. No es necesariamente para decir cuánto va a costar en el caso de obras de solo construcción. En el caso del sistema de obras que incluya el diseño, sea consulta básica o avanzada, prioriza el sinceramiento y actualización de la cuantía del rubro de ejecución de obra determinado en el plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades. Cuando vamos a ejecutar obras, que es el sistema de entrega es diseño y construcción, ¿qué significa esto? Lo que antes conocíamos como concurso-oferta. ¿Qué quiere decir? El proveedor va a elaborar el requerimiento y también el proveedor va a ejecutar la obra. Entonces, nuevamente, aquí, ¿para qué me sirve esta interacción con el mercado? Porque me va a priorizar el sinceramiento de la cuantía. A ver, yo todavía no tengo un expediente, entonces no sé cuánto puede costar la obra, pero exactamente, obviamente, pero yo ya tengo que decir, el expediente técnico es lo que yo voy a determinar con la interacción con el mercado. Sin embargo, para la obra yo tengo que ya está establecido que va a costar, por decir, 7 millones. Entonces, de repente alguien me va a decir, oye, ¿sabes qué? La cuantía del rubro de tu ejecución de la obra no está bien, porque al considerar estas partidas no solamente son 7 millones, van a ser 8 millones y medio. Entonces, para eso se hace la interacción con el mercado en el caso de obras. Eso es lo que tenemos que tener en consideración para determinar ello. Entonces, como volvemos a hacer un pequeño resumen, recuerden que en este caso la interacción con el mercado en el caso de obras no va a determinarme un precio, sino me va a ayudar a afinar mi requerimiento. Y por el otro lado, para poder determinar si es una consulta básica o una consulta avanzada, mucho antes, no es que logística va a determinar el nivel de riesgo de la obra, no. El área usuaria, conjuntamente con la OPMI, van a determinar esto inclusive mucho antes de la elaboración del requerimiento, porque eso ya está en su ficha, qué tipo de riesgo determina la obra. Y con ello hemos terminado nuestra videoconferencia.